Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de Umbral Informativo, un programa especializado en el ámbito sindical y laboral de nuestro país. Los saluda Dora Garrido. Y Valquiria Lara, que les agradece el estar nuevamente con nosotros. Hoy tenemos como invitado al licenciado Jesús Valencia Mercado, quien es secretario general de la Confederación Revolucionaria de Trabajadores. Bienvenido. Gracias, buenos días. Buenos días, licenciado. Pues nos gustaría tratar un tema que ahorita está como muy en boga, sobre la petición del certificado de vacunación. Según la Secretaría del Trabajo, es violatorio a la Ley Federal del Trabajo. Quisiéramos saber su opinión al respecto. Efectivamente, como lo señala la Secretaría de Trabajo, sí es violatorio de la Ley Federal del Trabajo y de la Constitución. Si se pone como requisito indispensable para entrar al trabajo o para permanecer en él. Creo que el problema o el delito que se estaría configurando es el de discriminación, y pues ya ven ustedes que en la Constitución y en la Ley Federal del Trabajo se establece que no debe de haber ningún tipo de discriminación hacia los trabajadores. Entonces, efectivamente, si se pone como un requisito indispensable, obligatorio, efectivamente se podría incurrir en esa discriminación. Sin embargo, pues creo que de todas maneras, ante la agresividad de la pandemia y el descontrol que en cierto sentido se ha venido presentando por las nuevas variantes, sí es recomendable, sí es importante que a los trabajadores se les haga ver y sentir la necesidad de que todos estén vacunados y de seguir exigiendo este derecho para los más jóvenes, porque a muchos de los más jóvenes pues no les ha tocado todavía el turno, según el propio gobierno federal. Claro. Licenciado, ¿algunas de las empresas que usted representa están solicitando el certificado de vacunación? Como lo mencioné antes, ¿no? Hemos planteado que los trabajadores sientan y perciban esta recomendación, pero es recomendación, no es una imposición en estas empresas, sino simplemente el que se concienticen de la necesidad de contar con este comprobante, pues por seguridad propia y por seguridad de los demás trabajadores. Claro, licenciado, digamos, dentro de las comisiones de seguridad e higiene, ¿se pudiera insertar el que fuera un certificado de salud, digamos, o no sé si dentro del contrato colectivo de trabajo? Pues no sabemos hasta cuándo vaya a acabar esta pandemia, ¿no? Sí, pues tal vez vaya a ser necesario que efectivamente, pues no solamente se establezca como una recomendación, sino también plantear que pues haya una mayor celeridad de parte de las instancias federales, de parte de la Secretaría de Salud, para que se acelere la vacunación. Hasta el momento se sigue mencionando en los medios que hay varios millones de vacunas que no se han aplicado y que las tiene la Secretaría de Salud, o por lo menos no ha dado cuenta de ellas. Y por otro lado también, pues es casi seguro que con el regreso a clases también, pues vayan a incrementarse los contagios. Entonces, por lo mismo, creo yo que las comisiones de seguridad e higiene, pues sí deben de tomar cartas en el asunto para tratar de que haya esta aplicación más, pues con más rapidez, con más celeridad por parte de la Secretaría de Salud, o sea, que sea una exigencia permanente, porque ya vemos que pues luego las autoridades lo único que hacen es estarse justificando y estar tratando de señalar que todo va bien, cuando en realidad pues las cosas no van bien. Bien. Licenciado, y cambiando un poquito de tema, ¿qué opinión le merece el término de prórroga de la entrada en vigor de la ley de subcontratación o outsourcing? Bueno, tengo entendido que se hizo la prórroga de un mes, poco más de un mes, y
pues me parece que la mayoría de las empresas ya han estado regularizando su situación. Yo hubiera considerado que fuera, si hay un verdadero interés por eliminar el outsourcing, pues no tenía que ver que se hubiera prolongado un mes más. Es decir, que en lugar de haber dado prórroga de un mes, hubieran dado por 2 meses o alguna cuestión así, porque se trata de un problema que se ha venido padeciendo durante años por los trabajadores y creo que un mes más o 2 meses para que todas las empresas queden regularizadas no hubiera sido mayor problema. Sin embargo, pues es lo que decidieron, lo que decidió el Poder Legislativo y pues ahora las empresas tienen que ajustarse a eso en este periodo de tiempo. Claro. Licenciado, la Cámara de la Industria de la Construcción está solicitando más tiempo de prórroga. Sabemos que usted representa a algunas empresas de la industria de la construcción. ¿Usted pediría esa prórroga o se quedarían a un lado, fuera? Bueno, yo creo que sí sería conveniente porque hay algunas áreas en las que se establecen bastantes requisitos para las empresas y son tardados estos procedimientos. Por esa razón, plantear que sea un mes más o algo más de tiempo creo que sería válido y que debería de ser una petición que consideraran las autoridades. Licenciado, se dice que más de 3.500 empresas de seguridad están en riesgo de que podían desaparecer por este problema de la sobreregulación y que la ley no pueda cumplirse. ¿Cree usted que muchos trabajadores de este ramo se puedan quedar sin su fuente de trabajo? Pues sí puede ser porque me parece a mí que, como decía hace un momento, en varios ramos de la industria se establecen diferentes requisitos y en algunas áreas son difíciles de que se cumplan en el corto plazo de un mes. Entonces, pienso yo que de igual manera que en el caso de la construcción, las autoridades podrían, digamos que, prolongar un poco más este plazo, tal vez un mes. Sin embargo, creo que está en ellos, está en el Poder Legislativo, incluso el Ejecutivo, como cuestiones excepcionales lo podrían revisar y realizar, como es el caso de la Secretaría de Trabajo, que bien podría darse un poco más de prórroga en este sentido. Yo creo que de todas maneras el problema más de fondo en esta situación, en esta área, es el hecho de si se va a ir a fondo para limitar el outsourcing o no. Ese es el verdadero problema. Porque si es una cuestión simulada o simplemente tomada a la ligera, me parece a mí que pues seguirá perjudicando a los trabajadores. En este caso, en el caso de la seguridad privada, es casi seguro que si estas empresas no logran cumplir con el requisito de regularizarse, de registrarse, pues seguro que se van a perder muchos de los empleos. Bien, licenciado, del 100% de las empresas que usted representa, digamos, ¿ya están todos los trabajadores en activo o todavía hay algunos que estén cuidándose en casa? Bueno, hay varias empresas que todavía están realizando lo que le llamaron home office. O sea, siguen trabajando en esa área y pues acuden 1 o 2 días a la empresa y los demás días están en sus hogares realizando los trabajos necesarios en aquellas que es permitido y que es posible realizarlo. O sea que sí hay varias en las que no se ha regresado, porque a pesar de lo que dice el gobierno, de que todo va bien, de que la pandemia se va regulando, de que todo, esa cuestión no es cierta y lo vemos por el número de contagios diarios que se van presentando, ¿no? Hace todavía la semana pasada, en los días anteriores, pues estaba hablando de más de 25,000 contagios diarios. Creo yo que pues es un porcentaje sumamente alto y las personas y los trabajadores en general deben seguir tomando precauciones al máximo para evitar que la pandemia se siga
difundiendo y se siga desarrollando. Claro. Oiga, Lic, con la pandemia se estipuló que con el home office se tenían que cubrir varias medidas para los trabajadores, como pago parcial de luz, el que les dieran computadoras, las sillas ergonómicas, etcétera, etcétera. ¿Esta situación se cumplió dentro de los trabajadores que usted representa? Bueno, sí se ha cumplido parcialmente, o sea, porque se trata a final de cuentas de ir afinando este procedimiento. Como todos sabemos, este procedimiento no era algo cotidiano que se diera anteriormente y es cuestión de ir viendo qué necesidades son las que van surgiendo para que así mismo se puedan atender en los diferentes trabajadores. Claro. Licenciado, pues ante esta tercera ola de contagio, la verdad es que la gente en general, no nada más los trabajadores, estamos inquietos, no sabemos qué creer, qué no creer. Nos gustaría que usted le diera un mensaje a los trabajadores, sobre todo, para que estén un poco más en calma, pero sin descuidarse. Yo creo que es algo muy importante lo que usted señala, en el sentido de que todos debemos seguirnos cuidando, seguir aplicando las medidas sanitarias necesarias, especialmente la cuestión del cubrebocas, especialmente la cuestión de estar atentos a la vacunación y sobre todo también en el caso de el regreso a clases de los hijos, es importante que esta situación se cuide mucho más porque por lo visto las autoridades no están a asumir la responsabilidad que les compete. A mí me tocó ver el escrito, esa cartilla de responsabilidad que les hicieron firmar a los padres y que además se dijo desde el Palacio Nacional que no iba a ser obligatorio y en varias de las escuelas de todas maneras lo están aplicando. Pero ¿cuál es la esencia de esa constancia, de ese documento? La esencia es que los padres de familia son los que deben asumir la responsabilidad si sus hijos se contagian. Es decir, la autoridad toma el acuerdo de que se regrese a clases, pero quien debe asumir la responsabilidad son los padres. Y efectivamente, ahí no hay ni medidas de apoyo para los que se enfermen, para las familias que cuenten con algunos contagiados. Allí no se dice qué medidas exactamente, cuánto gasto va a hacer el gobierno, pues para la actualización de las escuelas, varias de las cuales estaban vandalizadas. Allí no se plantea que vaya a haber muchas más medidas de seguridad. En varias escuelas no hay ni agua, no hay ni los servicios sanitarios indispensables y esta situación la omiten las autoridades y aún así todavía en esta carta responsiva le dejan toda la tarea y toda la responsabilidad de lo que pueda suceder a los padres de familia. Por esa razón, con más razón, los trabajadores, la población en general, pues debemos extremar medidas y de ser posible, no es obligatorio que también que se lleve a los niños a las escuelas, se pueden tomar las clases por vía electrónica, por otras vías, y creo yo que esto también pues ayudará a que el contagio no se siga propagando. Me parece a mí que es una actitud responsable de los padres el que no manden a sus hijos a las escuelas. ¿Por qué razón? Porque no hay las condiciones necesarias. La autoridad ha hecho caso omiso de esta petición que han hecho varias organizaciones, que han hecho varios actores de la sociedad y me parece a mí que pues simplemente se están ateniendo a que quieren que se reactive como dé lugar toda la economía, pero sin que el gobierno haya tomado todas las medidas preventivas necesarias. Bien. Licenciado, pues ya sabe que desgraciadamente el tiempo se nos acaba, pero le agradecemos muchísimo el que haya estado este día con nosotros. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Gracias, y bien, a nuestros radioescuchas y cibernautas solo nos resta darles las gracias y recordarles que los esperamos la próxima semana aquí en Cadena Azul, la radio más fuerte de México. Se despide de ustedes Dora Garrido
Y Valquiria Lara, quien les agradece el haber estado nuevamente con nosotros. Hasta la próxima. Licenciado, hasta la próxima. Dora, hasta la próxima. Luego, Hasta luego, licenciado. Muchas gracias. Bye, bye. Luego. Bye.